Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. Al abrirse suavemente la puerta, los dos entraron lentamente en la habitación. El corazón de Tsunade, inicialmente inquieto, se fue calmando poco a poco, como una piedra que se hunde en un lago. No preguntó qué había sucedido, sino que obedientemente se dirigió a la mesa y comenzó a preparar el té con destreza. En ese momento, Uzumaki Mito estaba charlando con Uchiha Ryun sobre asuntos cotidianos sin importancia. Uchiha Ryun lucía una sonrisa, respondiendo con fluidez a cada frase, sin permitir que la conversación se interrumpiera en ningún momento. No solo eso, sino que sus palabras humorísticas a menudo hacían reír a carcajadas a Uzumaki Mito, llenando toda la habitación con una atmósfera alegre y armoniosa. Mientras tanto, Tsunade permanecía en silencio a un lado, concentrada en preparar el té. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una leve sonrisa, y su mirada amable se posó en Uzumaki Mito y Uchiha Ryun, quienes charlaban alegremente, como si estuviera completamente inmersa en esa calidez. Sin embargo, justo cuando este momento de paz se instalaba, un grito repentino rompió la tranquilidad. Con un estruendo, la puerta se abrió de golpe y una figura entró corriendo, gritando emocionada: «Abuela. Hermana». Esta vez, el maestro finalmente accedió a dejarme ir al frente a luchar. Al oírse aquel grito, las expresiones de los presentes cambiaron al instante. Uchiha Ryun arqueó las cejas con interés, con una leve sonrisa en los labios. Tsunade, en cambio, frunció el ceño, mostrando una clara preocupación. La expresión de Uzumaki Mito se ensombreció de inmediato, claramente disgustada por la noticia. Al mismo tiempo, Uchiha Ryun dirigió su mirada hacia el niño, Senju Nawaki. En el campamento de la Tierra de la Lluvia, Senju Nawaki había aparecido brevemente, pero no se había fijado bien en él entonces. Ahora, tras observarlo con más detenimiento, no pudo evitar exclamar: «Vaya, sí que es un chico vivaz y enérgico». Tsunade frunció el ceño con fuerza, con el corazón lleno de ansiedad. Aunque su hermano menor, Nawaki, ya tenía 12 años y se había convertido en genin, para ella, Nawaki era solo un niño. Aunque Nawaki se había convertido en discípulo de Orochimaru, Tsunade seguía profundamente preocupada por si podría sobrevivir al brutal campo de batalla. Mientras tanto, el rostro de Uzumaki Mito estaba tan sombrío como una nube de tormenta. Después de todo, los descendientes de su familia solo eran Tsunade y Nawaki. Ahora que Tsunade se dirigía al campo de batalla, como discípula del Hokage, ese era su deber, y Uzumaki Mito no diría mucho al respecto. Pero su preciado nieto, el nieto del primer Hokage, Senju Hashirama, solo tenía 12 años. A tan corta edad, lo enviaban al caótico frente de batalla. ¿Qué clase de razonamiento era ese? Si le ocurriera algo, ¿quién se haría responsable? ¿Sería Orochimaru? La respuesta era obviamente no. Orochimaru sabía perfectamente lo especial que era la identidad de Nawaki y jamás le permitiría ir fácilmente al peligroso frente de batalla. Sin embargo, esta vez, Orochimaru aceptó inesperadamente. Si no hubiera alguien más con segundas intenciones detrás de esto, Uzumaki Mito jamás lo creería. Uchiha Ryun comprendió las preocupaciones de Uzumaki Mito, así que se rió entre dientes y dijo: «Nawaki, ¿te acuerdas de mí?». Senju Nawaki miró a Uchiha Ryun, y entonces sus ojos se iluminaron. «Eres tú. El dios de la guerra. La última vez que nos vimos fue muy apresurado y no pude conversar como es debido. ¿Qué haces hoy en mi casa?». Uchiha Ryun, entre quienes participaron en la Segunda Guerra Mundial y Shinobi en el país de la lluvia, no había un solo Shinobi que no lo conociera. Incluso dentro de Konoha, se oía una voz tenue que lo llamaba el dios de la guerra. Uchiha Ryun estaba atónito. ¿Dios de la guerra? ¿De qué se trataba todo esto? Pero negó con la cabeza y sonrió. «Nawaki, vine a tu casa para hablar de asuntos importantes con tu hermana y tu abuela, por eso estoy aquí». «Oh». Nawaki asintió. «Nawaki, quiero preguntarte algo. ¿Le rogaste a Orochimaru que te dejara ir al frente?», preguntó Uchiha Ryun, desconcertado. ¿Por qué el nieto del primer Hokage murió de una forma tan extraña? Alcanzado por etiquetas explosivas y con sus órganos internos destrozados, cuando murió, ni siquiera tenía un cadáver completo. Fue realmente desconcertante. Nawaki asintió. «¿Sí? Como soy nieto del primer Hokage y me convertiré en Hokage en el futuro, debo experimentar las pruebas del campo de batalla para hacerme más fuerte». Uchiha Ryun se quedó paralizado y luego dijo con frialdad: «¿Quién te dijo esas palabras?». Finalmente lo comprendió. Alguien debió haber engañado a Nawaki para que fuera al campo de batalla.
Porque, aunque siempre había deseado volverse más fuerte y soñaba con convertirse en Hokage, antes no lo comprendía. Así que la verdad solo podía ser una. Alguien había manipulado a Senju Nawaki. Nawaki se quedó perplejo. Al ver la expresión fría de Uchiha Ryun, no pudo evitar estremecerse. Era un anciano. Él, luego, hizo un gran esfuerzo por recordar antes de mirar a Uchiha Ryun, con las pupilas contraídas. Se parecía mucho a ti, dios de la guerra, solo que mayor. Uchiha Ryun se quedó paralizado y luego se desplomó en su silla con un golpe seco. Su reacción sobresaltó a Uzumaki Mito y a Tsunade. Sobre todo Tsunade, que rápidamente preguntó: «Ryun, ¿estás bien?» Uchiha Ryun negó con la cabeza. «Estoy bien». Solo había perdido la compostura por un instante. Había visto su propio reflejo. Era un 80% similar al de Madara Uchiha. Y cuando Nawaki dijo que esa persona se parecía a él, solo que envejecida, su identidad resultó obvia. El Imperio Sengoku, el demonio Shinobi, Madara Uchiha. Uchiha Ryun jamás esperó que aún aparecieran rastros de Madara durante estos años. Y es probable que las acciones de Madara no fueran por voluntad propia, sino instigadas por ese Zetsu negro. De lo contrario, dada su relación con Hashirama, ¿por qué provocaría a Nawaki para que fuera al campo de batalla? Uzumaki Mito presentía que algo andaba mal. «Ryun, ¿descubriste algo?» Tenía la sensación de que Ryun había adivinado algún secreto, un gran secreto. De lo contrario, alguien tan sereno como Ryun no habría perdido la compostura de esta manera. Uchiha Ryun levantó la cabeza, a punto de decir algo, pero se tragó las palabras. No sabía cómo explicárselo a Uzumaki Mito. Sin embargo, Uzumaki Mito pareció adivinar las intenciones de Uchiha Ryun y forzó una sonrisa. «Está bien, Ryun. Si tienes alguna idea, puedes decirla». Uchiha Ryun asintió. «Si no me equivoco, la persona con la que se reunió Nawaki fue Madara Uchiha». «¿Madara Uchiha? Eso es imposible». «¿Acaso mi bisabuelo?», exclamó Tsunade con incredulidad. No podía creer que un shinobi que llevaba muerto más de una década apareciera de repente en Konoha. La mirada de Uzumaki Mito se agudizó. «Ryun, ¿qué pruebas tienes de que esa persona era Madara?» Ella siempre había sospechado que Madara no moriría tan fácilmente, pero el día de su entierro, vio su cadáver y creyó que Madara estaba realmente muerto. «¿Has oído hablar de Izanagi?», preguntó Uchiha Ryun con solemnidad. La mirada de Uzumaki Mito se congeló y sus pupilas se contrajeron. Como veterana de la era de los estados combatientes y miembro de un prominente clan shinobi, naturalmente había oído hablar del Izanagi del clan Uchiha. Uchiha Ryun observó la expresión de Uzumaki Mito y supo que ella había oído hablar de ello, pero al ver los rostros inexpresivos de Tsunade y Nawaki, negó con la cabeza. El Izanagi del clan Uchiha es una técnica prohibida. Fue popular entre los Uchiha durante un tiempo, y durante ese periodo, el clan cayó en el caos, murmuró Uchiha Ryun. Izanagi, también conocida como la técnica de alteración de la realidad, puede cambiar la realidad de la muerte, permitiendo revivir a alguien. Al decir esto, Uchiha Ryun suspiró. Tsunade y Nawaki abrieron los ojos de par en par. ¿Alterar la realidad? ¿Revertir la muerte? ¿No era demasiado absurdo? Si los Uchiha tuvieran semejante habilidad, hace tiempo que se habrían convertido en el clan ninja más poderoso. ¿No lo crees? Uzumaki Mito miró a sus nietos. Todo esto es cierto, aunque los registros del clan Uzumaki al respecto son escasos. Sin embargo, activar esta técnica tiene un precio muy alto, ¿no es así? Uchiha Ryun asintió. Lady Mito tiene razón. El precio es, en efecto, enorme. Mientras hablaba, sus ojos cambiaron instantáneamente de negro a rojo sangre, y tres tomoe giraron en su interior. Después de que Uchiha Ryun activara su Sharingan de tres tomoe, Tsunade y Nawaki quedaron atónitas y luego abrumadas por una sensación de presión. En aquel entonces, solo había un usuario del Mangekyou Sharingan en Konoha, Uchiha Hirotomo. Sin embargo, él prefería ocultar sus habilidades, por lo que también se presentó con el Sharingan de tres tomoe. A ojos de los aldeanos de Konoha, el Sharingan de tres tomoe de los Uchiha era la forma más poderosa. Tsunade, una luchadora de nivel Kage a medio paso, había visto muchos Sharingan de tres tomoe antes, pero ninguno le había producido la misma sensación opresiva que el de Uchiha Ryun. Aunque el Sharingan de tres tomoe de los demás se parecía al de Uchiha Ryun, ella seguía sintiendo una inexplicable diferencia de presión. Esto no era producto de la imaginación de Tsunade. Actualmente, Uchiha Ryun poseía chakra al nivel de un Jonin, y todo era chakra natural. El chakra natural almacenado en su cuerpo refinó continuamente su físico, y el Sharingan, como uno de sus órganos, también fue mejorado.
En términos de poder ocular, la fuerza de su Sharingan de 3 Tomoe era comparable a la de un Mangekyō ordinario, lo que significa que tenía un poder ocular de nivel Kage. Por lo tanto, el sentimiento de represión de Tsunade era completamente normal. Volviendo al tema. El precio de Izanagi es un Sharingan, dijo Uchiha Ryūn con calma. Tras activar Izanagi, se puede alterar la realidad, pasando de un estado de muerte a una salud completa. Sin embargo, la pupila de un Sharingan desaparecerá, dejando solo el blanco del ojo, dejándolo inservible. Tsunade y Naoaki se quedaron sin aliento. ¿Eso no significaba 2 vidas extra? Entonces, ¿dices que Madara Uchiha realmente murió entonces? Calculó el momento, ¿se preparó de antemano para activar Izanagi? Preguntó Uzumaki Mito con gravedad. Sí. Madara Uchiha probablemente estaba apostando a que Hashirama no permitiría que nadie tocara su cadáver ni le sacara los ojos. Por suerte, ganó la apuesta, dijo Uchiha Ryūn con una leve risa. Madara Uchiha sigue vivo. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Tsunade con ansiedad. Uchiha Ryūn sonrió. ¿Qué importa si está vivo? El mundo cree que está muerto, y él no se ha presentado para desmentirlo. Eso significa que, aunque esté vivo, su fuerza ha disminuido considerablemente. Deberíamos seguir como siempre. No interferirá. Uzumaki Mito asintió levemente, mostrándose de acuerdo con las palabras de Uchiha Ryūn. Después de todo, Madara Uchiha, el fantasma de los Uchiha, era famoso en todo el mundo ninja. A diferencia del bondadoso e ingenuo Hashirama Senju, a quien a menudo se le llamaba ingenuo, Madara era decidido y despiadado, un hombre de convicciones absolutas. Durante la primera cumbre de los 5 Kages, cuando Madara aún se encontraba en la aldea, Hashirama propuso distribuir las bestias con cola entre otras naciones para mantener la paz. Al oír esto, Madara replicó sin rodeos. ¿Regalarlos? Hashirama, ¿estás bromeando? Sorprendentemente, incluso Tobirama Senju, quien normalmente no estaba de acuerdo con Madara, se puso de su lado esta vez. Desafortunadamente, Hashirama se empecinó e insistió en su plan. Al final, incluso llegó al extremo de arrodillarse y rogar a las demás naciones que escucharan su propuesta. Si hubiera sido el irascible Madara quien manejara la situación, habría rugido. Arrodíllate ante mí y este asunto termina aquí. Nunca se habría humillado como Hashirama. Volviendo al tema. Uzumaki Mito suspiró suavemente y negó con la cabeza. Parece que Madara entendió a la perfección el temperamento de Hashirama. Uchiha Ryūn asintió pensativamente y agregó. Esta vez, Madara atrajo a Naoaki al frente porque debe haber algo que quiere desesperadamente de Naoaki. Tsunade negó con la cabeza vigorosamente, con incredulidad en el rostro. Naoaki es solo un genin de baja estofa. ¿Cómo podría alguien como Madara interesarse por él? Evidentemente, ella no podía aceptar ese razonamiento. Sin embargo, Uchiha Ryūn simplemente respondió. No lo olvides, él lleva el linaje de Hashirama. En otras palabras, las células de Hashirama. Ante estas palabras, el rostro de Uzumaki Mito palideció al instante. Era cierto. Aunque Naoaki no había despertado el elemento madera, su linaje era el más cercano al de Hashirama, incluso superando al de Tsunade en ese aspecto. Al ver que todos guardaban silencio, Uchiha Ryūn continuó. Si llega ese momento y Naoaki sufre un accidente mientras los subordinados de Madara lo esperan cerca, entonces, lo que suceda después no debería necesitar más explicación, ¿verdad? Estas palabras impactaron a Tsunade como un rayo. Su mente, involuntariamente, evocó una imagen espantosa. Naoaki siendo brutalmente asesinada. Al instante, Tsunade sintió mareo, su visión se nubló y su cuerpo se tambaleó. Retrocedió tambaleándose, con pasos inseguros. Presa del pánico, extendió la mano para apoyarse en una mesa cercana. Pero sus brazos, debilitados por el terror, apenas la obedecieron. Solo tras un gran esfuerzo logró evitar desplomarse. Los ojos de Tsunade se enrojecieron al mirar a Naoaki. Mocoso, ¿no puedes simplemente no ir al campo de batalla esta vez? Ve y dile a Orochimaru que no vas a ir, de acuerdo. Su voz temblaba mientras suplicaba. Al mirar a su hermana Tsunade frente a él, Naoaki no pudo evitar sentirse un poco aturdido, un rastro de vacilación surgió en su corazón. La repentina aparición de Madara Uchiha realmente lo tomó por sorpresa, pero las palabras pronunciadas por Madara fueron como un rayo que atravesó su mente y se quedaron profundamente impresas en su corazón. Así era. Solo experimentando personalmente las pruebas y el bautismo de la guerra uno podía realmente fortalecerse. Y para Naoaki, que aspiraba a convertirse en el gran Hokage de la aldea de Konoha, esta oportunidad de ir al frente y luchar era sin duda una oportunidad única que no quería perder.
Por lo tanto, Nawaki fijó su mirada fija en el rostro preocupado y angustiado de Tsunade, hablando con determinación. Hermana, aunque está claro que el enemigo me tiene en la mira esta vez, sigo insistiendo en ir al frente a luchar. En ese momento, hizo una breve pausa, con la mirada aún más resuelta, como si ardiera con un fuego abrasador, y continuó con firmeza. No hablemos de si Madara Uchiha es bueno o malo. Solo con su última frase, debes experimentar el bautismo del campo de batalla para crecer, he decidido ir pase lo que pase. En ese instante, los ojos de Nawaki reflejaban una determinación inquebrantable, sin el menor atisbo de vacilación. Ante un hermano menor tan resuelto, Tsunade se quedó momentáneamente sin palabras, sin saber cómo reaccionar. En ese preciso instante, Uchiha Ryun, que se encontraba cerca, extendió lentamente la mano y le dio una palmadita suave en el hombro a Tsunade, intentando calmar su leve agitación. Uzumaki Mito se sintió algo aturdida al mirar a Nawaki. Parecía ver en él a Hashirama, avanzando valientemente incluso frente a enemigos abrumadores. La fuerza de Nawaki era muy inferior a la de Hashirama, pero ese tipo de determinación la hacía reacia a desanimarlo. Dejó escapar un profundo suspiro, con una expresión de impotencia en el rostro mientras negaba levemente con la cabeza. A medida que la generación más joven crecía, sus personalidades se volvían cada vez más independientes. Uzumaki Mito suspiró para sus adentros. Los niños tendrán su propio destino. Sin embargo, en ese momento, lo que más le preocupaba era Nawaki, y esperaba sinceramente que regresara sano y salvo. Uzumaki Mito negó con la cabeza y regresó a su habitación. Al ver esto, Uchiha Ryun suspiró y se preparó para sacar el traje antibombas que había comprado para su cuñado. Uchiha Ryun concentró su mente y, mediante su voluntad, transmitió con precisión la altura, la edad y otros datos detallados de Nawaki al misterioso sistema. Tras recibir esta información, el sistema ajustó el traje antibombas 2090 a una velocidad asombrosa, logrando que se adaptara perfectamente a Nawaki. Inmediatamente después, Uchiha Ryun sacó con destreza de su bolsillo un pergamino de almacenamiento finamente elaborado. Mientras Tsunade y Nawaki observaban con curiosidad, él comenzó a hacer circular chakra por su cuerpo. En un instante, con un chasquido seco, una espesa nube de humo blanco se elevó repentinamente. Aprovechando el momento en que la atención de Tsunade y Nawaki se desvió por completo debido al repentino humo blanco, el sistema y Uchiha Ryun trabajaron en perfecta sincronía, transmitiendo silenciosamente el traje bomba modificado hacia el humo. Toda la operación se desarrolló sin problemas y a la perfección, como si el traje antibombas hubiera sido sacado directamente del pergamino de almacenamiento. Tsunade y Nawaki, tomadas por sorpresa, tosieron violentamente a causa del denso humo blanco. El generoso pecho de Tsunade, en particular, se agitaba con cada tos, y las ondas que se formaban casi hacían que el Sharingan de Uchiha Ryun se quedara completamente paralizado. Al darse cuenta de su lapsus de compostura, Uchiha Ryun rápidamente recuperó la compostura y desvió la mirada. Se frotó los ojos algo nervioso, pensando para sí mismo. Gracias a Dios que Tsunade y Nawaki tenían los ojos cerrados por el humo hace un momento. De lo contrario, mi vergonzosa reacción habría quedado expuesta, lo que habría llevado a la muerte social. Cuando el humo blanco y el misterioso pergamino se disiparon por completo, Uchiha Ryun, que había mantenido los ojos fuertemente cerrados, finalmente los abrió lentamente. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, formando una sonrisa dulce y delicada, como el jade. Tsunade, que poco a poco recuperaba la compostura tras la sorpresa, captó justo en ese momento esta encantadora imagen. Al contemplar la cautivadora sonrisa del hombre, Tsunade sintió que sus mejillas se sonrojaban y que su corazón daba un vuelco. Instintivamente quiso apartar la mirada, pero se encontró inexplicablemente con la vista fija, incapaz de moverse. Mientras tanto, Nawaki, a diferencia de su hermana, no prestaba atención a Uchiha Ryun. En cambio, se concentró por completo en lo que el hombre tenía en sus manos. En la palma de la mano de Uchiha Ryun reposaba tranquilamente lo que parecía ser una prenda de vestir común y corriente. «Ryun, ¿qué tipo de ropa es esa que tienes en la mano?», preguntó Nawaki con curiosidad, señalando la prenda. Al oír la pregunta de su hermano, Tsunade salió de su ensimismamiento y dirigió su mirada hacia las manos de Uchiha Ryun. Solo entonces se dio cuenta de que Ryun sostenía una prenda negra parecida a una chaqueta. Al ver que la atención de todos estaba ahora centrada en la prenda, Uchiha Ryun se regocijó en secreto, sabiendo que había logrado despertar su interés. Él sonrió rápidamente y explicó: «Tsunade, no subestimes esta prenda. No es nada común. Es una herramienta ninja especial preparada específicamente para Nawaki.
Podrías pensar que tiene un aspecto sencillo y que no se diferencia de la ropa normal, pero en realidad, posee unas capacidades defensivas increíblemente fuertes. No solo puede anular por completo todo el daño causado por las explosiones, sino que su poder defensivo también es asombroso. Incluso contra un ataque con toda la fuerza de un oponente de nivel Kage, puede soportar 3 golpes. Al oír esto, el rostro de Tsunade mostró primero una pizca de alegría, pero luego frunció el ceño, llena de escepticismo. Ryun, ¿de verdad estás seguro de que una chaqueta de cuero tan pequeña puede resistir un ataque tan feroz de un oponente de nivel Kage? No era de extrañar que Tsunade dudara. A primera vista, la prenda parecía completamente normal, sin nada destacable. Su color era opaco, su diseño simple, sin ninguna característica o decoración única que llamara la atención. Tsunade incluso sintió que un solo corte de una espada fácilmente destrozaría la prenda como si fuera papel frágil. Sin embargo, ante las dudas de Tsunade, Uchiha Ryun no ofreció muchas explicaciones. Simplemente sonrió y le hizo una seña a Nawaki, que estaba cerca. Al ver esto, Nawaki sintió un destello de confusión, pero confiando en Uchiha Ryun, se acercó sin dudarlo. Uchiha Ryun vio a Nawaki acercándose. Sonrió levemente, le dio una palmadita en la cabeza y se giró para mirar a Tsunade. Tsunade estaba desconcertada, pero en ese momento, Uchiha Ryun le explicó la razón. La experimentación es el único criterio para comprobar la verdad. Ya que Tsuna no lo cree, entonces inténtalo tú mismo. La sonrisa segura de Uchiha Ryun, junto con su aspecto, parecía muy convincente. Tsunade pensó un momento y asintió. En efecto, deberíamos probarlo. Si de verdad funcionara, Nawaki tendría cierta protección al ir al campo de batalla. ¿Prueba? ¿Cómo? ¿Te ha dado con este atuendo? Nawaki se rascó la cabeza. En ese momento, los labios de Uchiha Ryun se curvaron y luego se puso serio. Nawaki, déjame preguntarte, ¿quieres ir al frente a entrenar y luchar? Al ver la expresión de Uchiha Ryun, Nawaki también se puso serio. Sí, Ryun-ni, quiero ir. Al ver la determinación de Nawaki, Uchiha Ryun sintió un poco de culpa. Engañar a este ingenuo le remordió la conciencia. Pero solo duró un instante. Uchiha Ryun dijo. Entonces, Nawaki, ponte este atuendo. Más tarde, tu hermana pondrá a prueba su poder defensivo. Solo si la defensa es lo suficientemente fuerte, tu hermana aceptará dejarte ir al campo de batalla. Tras decir esto, Uchiha Ryun le dio una palmada en el hombro a Nawaki. De acuerdo. Nawaki estaba a punto de ponérselo cuando de repente se quedó paralizado. Espera, ¿probar el poder defensivo? ¿Dejar que Sis lo golpeara? Recordando todas las veces que su hermana lo había golpeado desde la infancia, su rostro palideció al instante. Uchiha Ryun lo notó de inmediato. Sus ojos parpadearon. Parece que necesitaba esforzarse más. Nawaki, conoces la personalidad de tu hermana. Si no puede garantizar tu seguridad, seguro que no se quedará de brazos cruzados y te dejará ir al frente. Uchiha Ryun sonrió y miró a Tsunade. ¿Verdad, Tsuna? Incluso preguntó, ya que su conversación con Nawaki no estaba oculta para Tsunade, que podía oírlo todo. Tsunade asintió. Así es, Nawaki. Nada es más importante que tu seguridad. Si no podemos garantizar tu seguridad, jamás aceptaré que vayas al frente, pase lo que pase. Al escuchar las palabras de Uchiha Ryun y Tsunade, Nawaki respiró hondo y miró a Tsunade. Lo entiendo, hermana. Dicho esto, tomó el chaleco antibalas de Uchiha Ryun y se lo puso de inmediato. Uchiha Ryun asintió a Tsunade y luego retrocedió, distanciándose de Nawaki. Tsunade había heredado la fuerza monstruosa de Hashirama. Aunque solo tenía el nivel de Jonin, sus puñetazos podían alcanzar una potencia cercana a la de un Kage. Si le hubiera golpeado uno de esos puñetazos estando cerca, ¡qué horror! Uchiha Ryun negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. De lo contrario, no podría dormir por la noche. Nawaki observó cómo Uchiha Ryun se alejaba y su hermana se quedó allí, seria. No pudo evitar tragar saliva. Ya voy. Prepárate, mocoso. Dicho esto, Tsunade avanzó con el pie derecho, agrietando el suelo de la finca del clan Senju. Luego, se lanzó hacia Nawaki como un rayo de luz. Nawaki también tenía talento en fuerza monstruosa, pero como era 6 años más joven que su hermana, su fuerza no era nada comparada con la de ella. Fuerza monstruosa, golpe destructor de montañas. Tsunade apareció frente a Nawaki. Retrocedió con el brazo derecho, giró la cintura y lanzó un puñetazo. Auge. El puñetazo impactó en el chaleco antibalas de Nawaki con un fuerte estruendo. Nawaki salió disparado por los aires y solo se detuvo al estrellarse contra una pared.
Su cuerpo quedó incrustado 7 centímetros en la pared. Y esto con Tsunade conteniéndose, usando solo la fuerza de un Chunin. Nawaki. Gritó Tsunade. Nawaki respondió rápidamente. Hermana, estoy bien. No me ha hecho nada. Al oír la enérgica respuesta de Nawaki, Tsunade suspiró aliviada. Nawaki se liberó y saltó fuera de la pared. Tsunade había sentido algo extraño antes. Incluso antes de que su puño tocara a Nawaki, apareció una tenue barrera de luz amarilla. Su puñetazo impactó contra la barrera, haciendo que Nawaki saliera disparada. Nawaki fue quien lo presenció con mayor claridad. De hecho, apareció una barrera de luz amarillo pálido. Si no te fijabas bien, no la notarías. El puñetazo de su hermana no le había dado a él, sino a la barrera. Dentro de la barrera, no había sufrido ningún daño. Sonrió al darse cuenta de que todo era gracias al chaleco antibalas. Hermana. Antes de que pudiera compartir su revelación, Tsunade apareció instantáneamente frente a él, con una expresión gélida. Patada celestial del dolor. Este era el movimiento más brutal de su arsenal de taijutsu. Aunque era una Jonin, combinando una fuerza monstruosa con esta patada, podría alcanzar el nivel de Jonin de élite. Auge. Con un fuerte estruendo, la patada de Tsunade hizo que Nawaki se estrellara contra el suelo. Analizó la situación con detenimiento. Lo que había pateado no era carne, sino una membrana blanda. Esta había absorbido por completo su fuerza antes de desaparecer, permitiendo que su pie aterrizara sobre el pecho de Nawaki. Este ataque ya estaba cerca del nivel Kage, pero la membrana aún lo había bloqueado sin mostrar signos de romperse. Tsunade estaba entusiasmada. Con este equipo, mientras Nawaki no se encontrara con un Kage en el campo de batalla, estaría prácticamente a salvo. Tsunade se giró y miró a Ryun al otro lado, y luego se abalanzó sobre él. Uchiha Ryun no estaba prestando atención y Tsunade lo derribó inmediatamente al suelo. Gracias, Ryun. Con este equipo, Nawaki podrá estar a salvo. El corazón de Tsunade se llenó de gratitud. Uchiha Ryun se quedó paralizado por un instante, sintiendo la suave sensación en su pecho. Respiró hondo. Si Tsunade no se levantaba pronto, su hermano pequeño estaría a la altura. Entonces, Uchiha Ryun acarició suavemente la cabeza de Tsunade y dijo en voz baja. Levántate, Nawaki todavía está mirando. Al oír esto, Tsunade se levantó rápidamente y miró a Nawaki. Nawaki tembló bajo su mirada e inmediatamente miró al cielo. El cielo está tan celestial hoy. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero ahora estaba seguro. Uchiha Ryun sería su futuro cuñado. Tsunade resopló y se giró, sonrojándose tímidamente al ver a Uchiha Ryun. Ryun, es culpa mía. No controlé mi fuerza antes y te empujé sin querer, sintiendo que esto no era muy femenino, rápidamente cerró la boca y su rostro se puso rojo. Pero Uchiha Ryun estaba intrigado. Sonrió con suficiencia y se acercó al rostro de Tsunade. Está bien. Era suave, quiero decir, cómodo. Después de decir eso, se dio la vuelta y corrió sin mirar atrás. Tsunade se quedó atónita por un momento, luego rió entre dientes con impotencia. Se giró hacia Nawaki. Mocoso, ahora puedo estar tranquilo dejándote ir al frente. Pero recuerda escuchar a tu sensei, Orochimaru. Ese tipo no solo es el más fuerte de los tres, sino que sus habilidades de escape son algo que Jiraiya y yo no podemos igualar. Aprende todo lo que puedas de él. Tras decir esto, Tsunade entró. Tenía que contarle esta noticia a su abuela. Tras abandonar el territorio del clan Senju, Uchiha Ryun se dirigió a un lugar que se menciona con frecuencia en los fanfics. Ichiraku Ramen. Ichiraku Ramen aún no era un local fijo como en el anime, sino un pequeño carrito de comida donde los fideos se preparaban y cocinaban al momento. Aún así, el carro estaba rodeado de aldeanos y ninjas, en un ambiente de gran actividad. Teuchi. Un tazón de tu ramen tonkotsu especial. Llevo tiempo queriendo probarlo, y se me antoja muchísimo. Oye, jefe. De entre todos los puestos de ramen, sigo pensando que el tuyo es el mejor. 2 tazones de ramen miso chasu. Mi nieto lloraba y me rogaba que le comprara un poco. Teuchi, tus habilidades son increíbles. ¿Cómo se te ocurrieron estos sabores? Dame también un tazón del ramen tonkotsu especial. Las voces frente al carrito eran ruidosas, pero esta escena hizo que Uchiha Ryun se diera cuenta de lo popular que era realmente Ichiraku Ramen. Un joven con un sombrero blanco de copa plana trabajaba con energía. Muy bien, todos. El ramen Ichiraku más delicioso está a punto de llegar. Mientras hablaba, el hombre sacó una bola de masa preparada con antelación y la mostró a todos. La masa estaba limpia y tenía una forma uniforme, lo que hacía sonreír a la gente con solo mirarla.
Entonces, se estabilizó y comenzó a estirar la masa repetidamente frente a la multitud. Pronto, la masa se convirtió en fideos ramen de grosor uniforme. Tras este paso, el hombre colocó los fideos en un caldo de huesos previamente preparado y comenzó a preparar los acompañamientos. Narutomaki precocinado y huevos duros cortados en rodajas uniformes. Tras unos 4 minutos, el hombre sacó los fideos, vertió el caldo sobre ellos y colocó el Narutomaki y los huevos en un cuenco de papel. Finalmente, se lo entregó al shinobi que acababa de regresar de una misión. El hombre sonrió con sinceridad y amabilidad. Has trabajado mucho. Te he añadido un nuevo extra. Que tengas buen viaje en tus misiones de ahora en adelante. El shinobi quedó atónito por un instante, luego sus ojos se enrojecieron mientras hacía una reverencia. Lo haré. Volveré la próxima vez. Luego se sentó en una mesa cercana y comió mientras las lágrimas corrían por su rostro. El hombre sonrió y asintió antes de seguir preparando ramen. Probablemente todos ya lo habían adivinado. Este era el hombre que aparecería a lo largo de toda la serie Naruto, Teuchi. Bueno, aún no era el tío Teuchi, sino más bien el hermano Teuchi, pues todavía parecía joven. Sin embargo, su bondad ya era evidente en ese momento. Era simplemente un humilde vendedor ambulante, no particularmente rico, pero aún así estaba dispuesto a darle un nuevo extra a un shinobi que había trabajado duro para la aldea. Esto demostraba su amor por la aldea y su respeto por los shinobi que arriesgaban sus vidas por su seguridad. Todos los clientes que estaban frente al carrito se percataron de la escena y no pudieron evitar sonreír. Este jefe era una buena persona. Siguiente. Tu ramen de chasu con miso. Le añadí fideos extra porque a tu nieto le encanta comer. La voz de Teuchi era alegre y llena de energía. Al ver esto, Uchiha Ryun asintió. No era de extrañar que tuviera éxito. No era de extrañar que fuera tan popular. En este mundo, jefes como él eran escasos. Uchiha Ryun alzó la vista hacia el cielo. El sol poniente era como fuego, tiñendo toda la aldea de Konoha de tonos anaranjados. Al ver las sonrisas de Teuchi y los aldeanos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La paz es verdaderamente maravillosa, pensó Uchiha Ryun. Ah, la paz es verdaderamente maravillosa. Una voz provino de su lado. Uchiha Ryun se giró para mirar. Apareció un shinobi con un inusual cabello blanco. Bajo el resplandor del sol poniente, su expresión era increíblemente amable. Vestía un uniforme de combate Chunin verde y caminó hacia Uchiha Ryun. Usted es Lord Sakumo. Uchiha Ryun reconoció de inmediato el cabello y los rasgos del hombre. Lo primero que pensó fue en Kakashi, pero en ese momento, Kakashi probablemente aún era un niño. Así que este hombre debe ser Ataque Sakumo. Aunque Ataque Sakumo era un Chunin, su fuerza era innegablemente comparable a la de un Kage. Su dominio del estilo de espada ataque era incomparable, e incluso el tercero Kage no habría podido derrotarlo fácilmente en combate. Su fama comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi contra Tsunagakure. Para obtener información, asesinó él solo al hijo y la nuera de Chiyo, solo para descubrir que estaban protegiendo a su hijo, Sasori, y no a ninguna fuente de información. Se ganó el título de Colmillo Blanco de Konoha y su fuerza como shinobi de nivel Kage fue ampliamente reconocida. Este suceso hizo que la personalidad de Sasori cambiara de inocente y amable a sombría y cruel. El cabello de Chiyo se volvió blanco de la noche a la mañana, y odiaba al Colmillo Blanco de Konoha con una pasión ardiente. ¿Ah, sí? ¿Has oído hablar de mí? Ataque Sakumo se rascó la cabeza. Aunque era fuerte, no recordaba haber conocido a este chico antes. Uchiha Ryun asintió. Señor Sakumo, su manejo de la espada ha alcanzado la perfección. El estilo de espada-ataque, combinado con su colmillo blanco, infunde terror en sus enemigos. Jajaja, solo son rumores. No te los tomes demasiado en serio. Ataque Sakumo acababa de regresar de la oficina del Hokage. Al pasar por Ichiraku Ramen, vio a Uchiha Ryun y, conmovido por la escena, decidió hablar con este joven. Señor Sakumo, Uchiha Ryun estaba a punto de decir algo cuando su estómago rugió. Gurgle el rostro de Uchiha Ryun se puso rojo. Esto era tan vergonzoso. Su primer encuentro con un shinobi legendario, y así había sido. Maldito estómago. No pudo evitar sentirse frustrado. Ataque Sakumo se rió. Muy bien, chico. Ya que nos hemos encontrado por casualidad, déjame invitarte a un ramen. Luego miró hacia el carrito de ramen Ichiraku. Teuchi. Un tazón de ramen miso y un tazón de ramen tonkotsu. La voz de Ataque Sakumo resonó con fuerza, atrayendo la atención de todos. El shinobi reconoció a Ataque Sakumo y se inclinó respetuosamente, mientras que los aldeanos miraban con curiosidad a Ataque Sakumo y a Uchiha Ryun.
Los ojos de Teuchi se iluminaron al verlo. Enseguida voy. Dicho esto, Teuchi se puso manos a la obra. Atake Sakumo hizo un gesto con la mano, indicándoles a todos que siguieran con lo suyo, y luego se dirigió a Uchiha Ryun. No sé qué sabor te gusta, así que pedí los dos tipos de ramen que ofrece Teuchi. Puedes elegir el que prefieras y yo pediré el otro. No soy exigente, dijo Atake Sakumo con una sonrisa. A Uchiha Ryun le conmovió oír esto. Sakumo era tan abierto y amigable. Si en el futuro se presentaba la oportunidad, intentaría ayudarlo. No podía permitir que muriera de forma tan trágica como en la historia original. Teuchi trabajó con rapidez. En menos de 10 minutos, 2 humeantes tazones de ramen estaban listos. Atake Sakumo los tomó y le preguntó a Uchiha Ryun, ¿cuál quieres? Uchiha Ryun echó un vistazo primero al ramen tonkotsu. La carne parecía enorme, lo que le hizo tragar saliva. Luego miró el ramen de miso, que tenía mucha menos carne. Entonces, Uchiha Ryun señaló el ramen de miso. Atake Sakumo lo entendió al instante y sonrió. Acabo de comer carne a la parrilla, así que estoy un poco cansado. Prefiero el ramen de miso. Luego le entregó el ramen tonkotsu a Uchiha Ryun. Este se quedó atónito. Ya no era un niño y comprendió que Atake Sakumo lo había hecho a propósito. Se le enterneció el corazón al mirar a Atake Sakumo, quien seguía sonriendo con dulzura. Toma, chico. Comamos y charlemos. Señaló una mesa y sillas cercanas. Uchiha Ryun tomó el ramen tonkotsu de Atake Sakumo, sintiendo una calidez en el corazón. Gracias, señor Sakumo. Dijo Uchiha Ryun con sinceridad. Atake Sakumo parpadeó. No hace falta que me lo agradezcas. Su voz era cálida, como una suave brisa. Atake Sakumo y Uchiha Ryun se sentaron en sillas y colocaron sus tazones de ramen sobre la mesa. Atake Sakumo juntó las manos y dijo, comamos. Uchiha Ryun solo había visto este gesto formal en el anime. Era la primera vez que lo experimentaba en persona, así que imitó los gestos de Atake Sakumo. Entonces, ambos comenzaron a sorber sus fideos. Tras el primer bocado, los ojos de Uchiha Ryun se abrieron de asombro. El sabor era increíble. Y la textura de los fideos. Sus ojos brillaban. Estaba delicioso. Al percatarse de esto, Atake Sakumo sonrió. Chico, ¿cómo te llamas? A juzgar por tu atuendo Uchiha, debes ser del clan Uchiha. Uchiha Ryun hizo una pausa, tragó sus fideos y respondió. Señor Sakumo, mi nombre es Uchiha Ryun. Los ojos de Atake Sakumo se iluminaron. Uchiha Ryun. Había oído hablar de él por el Hokage y sus compañeros de clan que habían participado en la guerra en el país de la lluvia. Las valoraciones fueron abrumadoramente positivas. Elogios como un estratega genial, superado en número pero victorioso y un prodigio. Incluso hubo un título no oficial, Dios de la Guerra. ¿Oh? ¿Uchiha Ryun? ¿El Dios de la Guerra? Atake Sakumo soltó una risita. Uchiha Ryun se rascó la cabeza. Son solo rumores exagerados. No hay que tomárselos en serio. Pero Atake Sakumo negó con la cabeza. Eso mismo me dijo el Hokage cuando me reuní con él en el edificio del Hokage hace un rato. ¿Acaso está diciendo que el Hokage también está difundiendo rumores falsos? Uchiha Ryun contuvo el aliento. No esperaba que Hiruzen Sarutobi lo tuviera en tan alta estima. Pero entonces recordó cómo había logrado que los Uchiha se aliaran con Hiruzen en su primera noche de regreso y se dio cuenta de que no era tan sorprendente. Dado que estaban del mismo lado, el fortalecimiento de la reputación de Uchiha Ryun también benefició el gobierno de Hiruzen. ¿Ves lo increíble que es el dios de la guerra? Pues es uno de los míos. Aún así, Uchiha Ryun se mantuvo humilde ante Atake Sakumo. Señor Sakumo, fue principalmente suerte. El mérito es de Lady Tsunade. Si no me hubiera dado la oportunidad de intentarlo, el éxito no habría estado garantizado. Al oír esto, Atake Sakumo asintió para sí mismo. A pesar de su corta edad y sus grandes logros, Uchiha Ryun seguía siendo modesto. Parecía alguien con quien valía la pena entablar amistad. Ryun, ¿puedo llamarte así? Atake Sakumo sonrió. Uchiha Ryun asintió. Por supuesto. He recibido una misión y me gustaría saber tu opinión al respecto. La expresión de Atake Sakumo se tornó repentinamente seria. Uchiha Ryun se quedó perplejo. Mirando a su alrededor y observando la cantidad de gente que había cerca, dijo, este no es el lugar adecuado para hablar de estos asuntos. Luego continuó comiendo. Al comprender que Uchiha Ryun estaba dispuesto a analizar la misión, pero necesitaba un entorno más privado, Atake Sakumo también aceleró el paso. Después de terminar de comer, Uchiha Ryun preguntó, Señor Sakumo, ¿es su casa un lugar adecuado para hablar? Atake Sakumo asintió.
Por supuesto. Luego condujo a Uchiha Ryun a su casa. Tras unos 20 minutos, llegaron. Uchiha Ryun observó la residencia de Ataque Sakumo. Una sencilla casa de 2 plantas. No pudo evitar suspirar. ¿Acaso todas las figuras poderosas son tan discretas? Pensando en el imponente complejo del clan Uchiha, negó con la cabeza. Sus casas eran grandes, pero en cuanto a guerreros fuertes, solo Uchiha Hirotomo destacaba. De los demás mejor no hablar. Ataque Sakumo llamó a la puerta. Desde dentro se oyó la voz de una mujer. ¿Quién es? Soy yo, Yoshiko. He traído una invitada. Cuando Ataque Sakumo dijo Yoshiko, sus ojos se llenaron de afecto. Hacer clic. La puerta se abrió. Una hermosa mujer se asomó, mirando primero a su marido con deleite, luego fijándose en Uchiha Ryun y recuperando la compostura. Adelante, por favor. Sacó unas zapatillas y las colocó en la entrada, dando la bienvenida a su esposo y a Uchiha Ryun. Uchiha Ryun pensó. Sakumo tiene suerte de tener una esposa tan virtuosa. Pero en el anime, Kakashi no parecía tener madre. Solo vivía con su padre. Eso significaba que Yoshiko debió haber tenido un final trágico y haber fallecido. Ryun, por favor, pasa. Ataque Sakumo hizo un gesto hacia el estudio. Uchiha Ryun asintió, se puso las pantuflas y entró al estudio. Yoshiko sirvió té y luego se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Comprendió que la conversación que seguía no era para ella. Incluso cerró la puerta con llave para asegurarse de que nadie pudiera entrar inesperadamente. Uchiha Ryun le hizo una señal a Ataque Sakumo para que explicara la misión. Sin rodeos, Ataque Sakumo dijo. Según la información de nuestros espías en Sunagakure, cierta familia de la aldea posee planes y estrategias de despliegue militar. El Hokage me ha ordenado partir esta noche, capturar esa casa y extraer la información. Si el interrogatorio falla, elimínenlos. Luego entregó el mapa y la carta secreta que le había proporcionado el espía. Como Uchiha Ryun estaba aliado con el Hokage, no había problema en compartir esto. Mientras ninguno de los dos hablara, ¿quién lo sabría? Uchiha Ryun examinó la carta y frunció el ceño. La escritura mostraba indicios de imitación. Algunos trazos eran poco naturales. Entonces miró el mapa. ¿En serio? Solo hay una casa marcada en Sunagakure. ¿Dónde están las demás? ¿Es broma? ¿Qué opinas, Ryun? ¿Notas algo? Ataque Sakumo estaba desconcertado. También había revisado los materiales, pero sentía que algo no cuadraba. Sin embargo, como el Hokage se los había dado, intentó justificar las discrepancias. Quizás el mapa solo marca el objetivo. La letra está temblorosa porque se estaba acabando la tinta. Uchiha Ryun dejó la carta y el mapa. Miró a Ataque Sakumo y soltó una risita. La información es falsa, pero también real. Ataque Sakumo estaba confundido. ¿Qué significa eso? Al ver su expresión, Uchiha Ryun dejó de ser críptico. La información es falsa porque la letra imita deliberadamente el estilo de escritura de nuestro espía, por eso se ve rara. La información es real porque la casa que aparece en el mapa existe y hay gente que vive allí. En cuanto a si tienen inteligencia militar, Lord Sakumo, si usted fuera comandante, ¿guardaría las órdenes militares en casa? Uchiha Ryun sonrió. Ataque Sakumo se quedó paralizado. Claro, la inteligencia militar no se guarda en casa. Los comandantes la memorizan o la tienen a mano. Almacenarla en casa no tiene sentido. Con la explicación de Uchiha Ryun, Ataque Sakumo finalmente comprendió lo que quería decir con falso pero real. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Ataque Sakumo seguía sin tenerlo claro. Usando su metaconocimiento, la carta y el mapa, Uchiha Ryun dedujo que se trataba de una campaña deliberada de desinformación. El verdadero espía probablemente estaba muerto. Este mensaje era producto de las luchas internas de poder de Sunagakure. Querían usar Konoha para matar a la gente de esa casa. Uchiha Ryun compartió su teoría con Ataque Sakumo, quien se quedó en silencio. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ataque Sakumo guardó silencio y luego habló de repente. Ryun, ¿qué debo hacer? ¿Debo decírselo al Hokage? Uchiha Ryun negó con la cabeza. No es necesario. La orden te la dio el propio Hokage. Es bueno tener criterio propio, pero si se lo dices al Hokage ahora, lo obligarías a retractarse. Incluso si haces lo correcto, el Hokage te desagradará. En cambio, dejémonos llevar. Esta noche partirás hacia el lugar marcado en el mapa y entonces, las últimas palabras fueron susurradas directamente al oído de Ataque Sakumo. Ataque Sakumo asintió. Lo entiendo, Ryun. Uchiha Ryun miró al cielo a través de la ventana.
La luna brillaba y las estrellas eran escasas. Una brisa fría entró, haciéndolo estremecer. Suspiró. Haz como si nunca hubiera estado aquí esta noche. Ah, y una cosa más, Sakumo-sama. Un árbol que sobresale será derribado por el viento. Recuerda ocultar tu brillantez. Konoha no es tan simple como crees. Tras hablar, Uchiha Ryūn se levantó y salió del estudio. Al llegar a la puerta principal y girar el pomo, la puerta se abrió. Uchiha Ryūn se detuvo sorprendido. Yoshiko estaba de guardia en la entrada, con una expresión muy concentrada. Cuando Yoshiko vio salir a Uchiha Ryūn, le dedicó una sonrisa formal y le abrió la puerta. Uchiha Ryūn asintió y salió de la residencia Ataque. Había intuido quién estaba detrás de todo esto, pero no era apropiado contárselo a Ataque Sakumo. Cuanto más se supiera, más pesada sería la carga. Ataque Sakumo era una espada afilada, tan afilada que incluso su portador la manejaba con precaución. Cualquier misión que emprendiera la completaba a la perfección. Pero fue precisamente por su inmenso talento y su incapacidad para ocultarlo que se convirtió en objeto de sospecha para el tercer Hokage y de celos para Dan Shimura. Al final, incapaz de superar su propia culpa, se quitó la vida. Aunque el anciano Hiruzen Sarutobi sabía que Sakumo era un shinobi leal y excepcional, no se atrevió a correr el riesgo. ¿Qué pasaría si, algún día, quienes apoyaban a Sakumo lo incitaran a competir por el puesto de Hokage? ¿Acaso su puesto seguiría estando a salvo? En sus últimos años, Hiruzen Sarutobi se obsesionó con el poder. Solo lo soltó en el momento de su muerte. ¿Qué? ¿Preguntas por el cuarto Hokage? El cuarto Hokage, Namikaze Minato, era, en efecto, un plebeyo de nacimiento. Fue alumno de Jiraiya y discípulo mayor de Hiruzen Sarutobi. Tras convertirse en Hokage, no formó su propia facción, sino que se sometió a la autoridad de su maestro. Consultaba a Hiruzen Sarutobi sobre todos los asuntos, lo que satisfacía enormemente el deseo de control del tercer Hokage. En otras palabras, el cuarto Hokage era una marioneta de Hiruzen Sarutobi. En aquel entonces, Fugaku se había acercado a Minato, insinuando e incluso sugiriendo directamente una cooperación en repetidas ocasiones. Pero Minato solo entabló conversaciones triviales, evitando los temas políticos, lo que dejó a Uchiha Fugaku profundamente preocupado. Otros clanes también observaban desde la distancia. Comparados con Hiruzen Sarutobi, preferían a Minato, un hombre políticamente inexperto y afable. Sin embargo, el fracaso del enfoque de los Uchiha provocó que otros clanes abandonaran sus ideas y dejaran de visitar a Minato. Pero volvamos al tema principal. En esta ocasión, Uchiha Ryūn aconsejó a Ataque Sakumo que fracasara deliberadamente en la misión e incluso le preparó varias explicaciones. El resto dependía de Sakumo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Que Sakumo le escuchara o no era su decisión. Un general que siempre ganaba, invicto en 100 batallas. Sonaba impresionante, pero también despertaba las sospechas del gobernante. Un servicio meritorio que eclipsa al señor no era solo un dicho. Cuando Uchiha Ryūn salió del territorio del clan Ataque, 5 shinobi Uchiha aparecieron ante él. Se arrodillaron al unísono. Sexto anciano, el líder del clan nos ha ordenado que lo acompañemos a la reunión. Uchiha Ryūn se sobresaltó y luego sonrió. Muy bien, levántate. Somos del mismo clan. No hay necesidad de arrodillarse. Las rodillas de un hombre son tan valiosas como el oro. De ahora en adelante, no tendrás que arrodillarte cuando me veas. Adelante. Sus palabras, las rodillas de un hombre son tan valiosas como el oro, dejaron atónitos a los 5 shinobi Uchiha. Una extraña sensación se apoderó de sus corazones. Ninguno de los otros ancianos había dicho jamás algo semejante. Incluso el apacible cuarto anciano solo tenía un porte amable, pero sus palabras aún denotaban la arrogancia propia de un anciano. Pero Uchiha Ryūn era diferente. Podían percibir su sinceridad. Los demás miraron al líder del grupo. Tras un momento de reflexión, el líder dijo: todos, escuchen al sexto anciano. Pónganse de pie primero. Entonces el líder habló de nuevo. Sexto anciano, soy Uchiha Ip. Síguenos, por favor. Uchiha Ryūn asintió. Bien, te recordaré, Ip. ¿Sí? Uchiha Ip asintió y guió a los otros 4 shinobi. Uchiha Ryūn sonrió levemente y los siguió. Din. Enhorabuena, anfitrión, por regalarle 2090 trajes antibombas a Nabaki. Las recompensas se entregarán tras la batalla contra Suna. Din. Enhorabuena, anfitrión, por alterar ligeramente los pensamientos de Ataque Sakumo. Recompensa. 5000 puntos, ninjutsu. Técnica de parpadeo corporal. El flujo de chakra de la técnica del parpadeo corporal quedó grabado al instante en la mente de Uchiha Ryūn.
sonrió con suficiencia al observar al shinobi que tenía delante, haciendo circular su chakra sin sellos manuales. En un instante, Uchiha Ryun saltó varias posiciones hacia adelante, aterrizando junto al shinobi que iba al frente. Oye, Ip, te espero en la entrada del clan. Dicho esto, continuó desapareciendo rápidamente. Los 5 shinobi Uchiha quedaron estupefactos. Ya habían visto la técnica del parpadeo corporal, pero nunca una tan fluida. Además, la técnica consumía mucho chakra, y sin embargo, Uchiha Ryun parecía tener un suministro inagotable. Los 5 shinobi intercambiaron miradas, apretaron los dientes y comenzaron a formar sellos con las manos para usar la técnica del parpadeo corporal. Pero ni siquiera así pudieron seguir el ritmo del continuo parpadeo de Uchiha Ryun. Poco después, Uchiha Ryun apareció en la entrada del clan. Los guardias Uchiha lo vieron y lo saludaron de inmediato. Sexto anciano, por favor, pase. El líder del clan está organizando la reunión. Uchiha Ryun negó con la cabeza. Un momento, todavía no han llegado todos. Su tono denotaba cierta diversión. Aún no han llegado. Los guardias estaban desconcertados, pero no se atrevieron a preguntar más y regresaron a sus puestos para vigilar la entrada del clan. Unos 3 minutos después, Uchiha Ryun miró en la dirección de donde había venido y sonrió. Los 5 finalmente habían llegado. Saludó con la mano. Oye. Por fin lo lograste. Uchiha Ip y los demás no usaron la técnica de parpadeo corporal en el último tramo, prefiriendo correr. Dios mío, la técnica consumía demasiado chakra. Un uso más y podrían desmayarse de agotamiento. Superando su agotamiento, corrieron al lado de Uchiha Ryun. Notaron que ni siquiera estaba sin aliento y que aún les sonreía. Sin duda digno de ser el sexto anciano, el más joven de los ancianos, hizo honor a su reputación. Estos 5 quedaron profundamente impresionados. Uchiha Ryun soltó una risita. Los jóvenes necesitan más entrenamiento. Le dio una palmada en el hombro a Uchiha Ip. El rostro de Uchiha Ip se sonrojó mientras jadeaba. Anciano, eres demasiado fuerte. Nosotros no podemos compararnos. Uchiha Ryun negó con la cabeza. ¿Necesitas un descanso? Al ver a Uchiha Ip en ese estado, se sintió un poco culpable. Había estado demasiado concentrado en presumir y no había pensado en los demás. Uchiha Ip negó con la cabeza, respiró hondo y se obligó a enderezarse. Por favor, sígame, anciano. Temblaba mientras lo guiaba. Uchiha Ip soportó su malestar físico y llevó a Uchiha Ryun a la sala de reuniones. Dado que la relación entre el clan Uchiha y la aldea se encontraba en una fase de luna de miel, no celebraron la reunión en el santuario Naka. Ya estamos aquí, sexto anciano. Tras decir esto, Uchiha Ip señaló la sala de reuniones y se marchó. En ese momento, solo quería tumbarse y dormir. Uchiha Ryun suspiró mientras veía marcharse a Uchiha Ip. Chico, todavía necesitas más entrenamiento. Luego, dirigió su mirada hacia la gran sala de reuniones. No está mal. Bastante impresionante, casi tan grande como una planta de un edificio de oficinas. Llamó a la puerta y una voz desde dentro preguntó, ¿quién es? Soy yo, el líder del clan Hirotomo. En cuanto terminó de hablar, la puerta se abrió. Uchiha Ryun se quedó atónito al ver quién la había abierto. Era Uchiha Fugaku. Uchiha Fugaku hizo una reverencia respetuosa. Anciano Ryun, por favor, sígame. Uchiha Ryun asintió. Uchiha Fugaku aún era joven, pero siempre lucía una expresión severa. TSK. No era muy accesible. Sin embargo, dado que la reunión ya había comenzado, aún necesitaba que Fugaku lo guiara. Poco después, bajo la dirección del joven Fugaku, Uchiha Ryun entró en la sala de reuniones. Uchiha Hirotomo se puso de pie inmediatamente con una cálida sonrisa. Ah, el sexto anciano está aquí. Ven, ven. Al ver esto, un grupo de individuos con los ojos rojos volvieron sus miradas hacia él, llenas de fervor y alegría. Habían oído que Tsunagakure había declarado la guerra y que Konoha enviaría shinobis al día siguiente para responder. Los miembros del clan Uchiha eran todos apasionados de la batalla. No eran muy elocuentes, salvo Uchiha Ryun. Puede que no fueran elocuentes, pero eso no significaba que no amaran el pueblo. En lugar de hablar, preferían demostrar su devoción con acciones, igual que nadie. Y Uchiha Ryun, su sexto anciano, era una de las figuras más importantes de Konoha, tanto por su fuerza como por su estrategia militar. El resultado de la batalla en el país de la lluvia era un secreto a voces entre ellos, pero todos conocían las capacidades de Uchiha Ryun. Todo el mundo me está mirando. Estoy un poco nervioso. Uchiha Ryun se rascó la cabeza.
Maldita sea, cuánta gente con los ojos rojos mirándome. Deben ser más de 200 parejas. Espera, ¿no acaso yo no tengo los ojos rojos también? Y encima tengo el Sharingan de 3 Tomoe. ¿A quién debería temer? Aparte del líder del clan Hirotomo, ¿quién podría vencerme? Al pensar esto, los ojos de Uchiha Ryun se tornaron rojos, y el aura opresiva de su Sharingan de 3 Tomoe irradió hacia afuera. Siguió a Uchiha Hirotomo hasta el frente y luego recorrió con la mirada a todos los presentes. Uchiha Hirotomo sonrió con aprobación ante la escena. Pensó para sí mismo, como era de esperar del dios de la guerra. Le bastó un instante para adaptarse a la mirada de más de 200 usuarios del Sharingan, mucho más rápido que yo en aquel entonces. Su fortaleza mental es verdaderamente excepcional. Tras acostumbrarse a la presión de las miradas del Sharingan, Uchiha Ryun tomó asiento en el lugar que Uchiha Hirotomo le había preparado. Era el tercer asiento a la derecha del asiento principal. Después de todo, era el sexto anciano, y su antigüedad aún era relativamente joven. En el clan Uchiha, la antigüedad era muy importante. Entre los otros 5 ancianos, la facción del halcón mostró buena voluntad hacia Uchiha Ryun, mientras que el cuarto anciano de la facción de la paloma resopló con frialdad. Este joven no tiene respeto, se atreve a intimidar a un anciano como yo con un ataque furtivo. Uchiha Ryun devolvió las sonrisas a los ancianos de la facción del halcón. ¿Y el cuarto anciano? Lo siento, no lo vi. El rostro del cuarto anciano se enfureció al ser ignorado, mientras que los demás ancianos se regodeaban en secreto. El segundo anciano, sin embargo, se mantuvo neutral. Seguía observando a Uchiha Ryun. Tenía la sensación de que seguir a Uchiha Ryun sería la decisión correcta. Es cierto que el segundo anciano era un viejo zorro astuto con buen ojo para la gente, pero aún necesitaba ser observador. Uchiha Hirotomo tosió 2 veces y se sentó en el asiento del líder del clan. Su expresión se tornó seria, completamente distinta a la calidez que había mostrado antes. Todos, estoy seguro de que ya saben el propósito de esta reunión. Tsunagakure ha invadido nuestra aldea de Konoha. El Hokage ha nombrado al anciano Shimura Dance como comandante en jefe para supervisar la estrategia general. Nuestro clan Uchiha debe cooperar activamente. Por lo tanto, he decidido que el clan Uchiha enviará 200 Jonin, 300 Chunin y 500 Genin, todos bajo el mando de nuestro sexto anciano, el dios de la guerra de Konoha, Uchiha Ryun. En cuanto se pronunciaron esas palabras, los 200 Jonin que estaban abajo palidecieron. Querían contribuir, proteger la aldea y defender su nación, pero mil Shinobi Uchiha. Eso era prácticamente toda la fuerza de combate del clan. Si algo salía mal en esta batalla, perderían casi toda la fuerza de combate de su clan. Para el clan, esto era absolutamente inaceptable. Los ancianos de la facción del halcón palidecieron, mirando a Hirotomo con incredulidad, como diciendo, has perdido la cabeza. Movilizando a todo el clan por el bien de la aldea. Sin embargo, Uchiha Hirotomo permaneció impasible. Creía que, al haberse aliado con Sarutobi Hiruzen, como el clan más numeroso de Konoha, debían aportar todas sus fuerzas para proteger la aldea y la nación. Una vez terminada esta guerra, Konoha recordaría para siempre el sacrificio del clan Uchiha. Uchiha Ryun miró a Uchiha Hirotomo con los ojos llenos de asombro. Había esperado que Hirotomo enviara una gran fuerza, pero jamás imaginó que iría con todo de esta manera, arriesgándolo todo. Uchiha Hirotomo se volvió hacia Uchiha Ryun. Sexto anciano, ¿tiene alguna objeción? Su confianza en Uchiha Ryun era inmensa. Creía que un hombre de su reputación no sería indigno de ella. Uchiha Ryun salió de su trance. Sintió una abrumadora sensación de confianza, una fe incondicional. Miró a Uchiha Hirotomo y abrió la boca. Finalmente, apretó el puño. Uchiha Ryun acepta las órdenes del líder del clan. Esta vez, daremos a conocer el poderío del clan Uchiha a todos. Haré todo lo que esté en mi mano para minimizar las bajas entre nuestros miembros. En ese instante, el corazón de Uchiha Ryun ardía de pasión. Era la primera vez que le habían confiado tanto, y con una fuerza shinobi tan grande, sinceramente, casi se podría decir que era suficiente para arrasar el país del viento. Uchiha Ryun sin duda daría todo de sí para liderar bien este ejército. Uchiha Hirotomo asintió y continuó. Sé que algunos de ustedes pueden dudar de Ryun, pero saben que en la batalla anterior en la Tierra de la Lluvia, bajo su mando, las fuerzas Senju sufrieron menos de 30 bajas. Ningún Jonin resultó gravemente herido, casi ningún Chunin murió, y solo unos pocos Genin fallecieron por no reaccionar adecuadamente ante ataques sorpresa. ¿Alguna vez has oído hablar de semejante índice de bajas? En la historia del período Sengoku, ¿quién más ha logrado algo así?
Cuando Uchiha Hirotomo pronunció sus palabras, los 200 Jonin que estaban debajo quedaron atónitos. Solo habían oído hablar del título de dios de la guerra de Konoha, Uchiha Ryun, pero jamás habían escuchado las estadísticas reales. Ahora que lo habían hecho, todo rastro de preocupación y miedo desapareció de sus ojos, reemplazado por la emoción. Sus ojos prácticamente ardían de fuego. Uchiha Ryun sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Juro por el nombre de Uchiha que haré todo lo que esté en mi mano para garantizar la seguridad de todos. Los 200 Jonin Uchiha gritaron al unísono. Los shinobi de Uchiha obedecerán las órdenes del líder del clan y seguirán el mandato del sexto anciano. Protejan la aldea y la nación, aniquilen al enemigo. Los ancianos se miraron entre sí. Nadie se atrevió a hablar, pues en ese momento, el corazón del clan Uchiha estaba con el líder del clan y el sexto anciano. Además, esta expedición representaba tanto al clan como a la aldea. Cualquiera que intentara detenerlo ahora estaría minando la moral. Así que todos dirigieron sus miradas a Uchiha Ryun, rezando para que dirigiera bien esta gran batalla y minimizar a las bajas del clan. Estoy muy emocionado. Movilizar a todo el clan es algo digno de ser incluido en los libros de texto y registrado en la historia. Sin importar el resultado, el clan Uchiha se ha ganado una protección inquebrantable. Al día siguiente, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Koharu Utatane y Omura Mitokado llegaron temprano a la entrada del pueblo. La decisión se había tomado en la reunión de ayer. Dan Shimura lideraría las tropas. Cada clan debía aportar no menos de 30 Jonin, 50 Chunin y 100 Genin. En otras palabras, cada clan tenía que proporcionar al menos 180 shinobi. Incluyendo a todos los clanes principales y secundarios, el ejército de Konoha estaría compuesto por al menos 6.000 shinobi. Hiruzen Sarutobi permanecía de pie, esperando con calma, mientras que Dan Shimura parecía algo preocupado. Hiruzen, ¿crees que de verdad podemos reunir a 6.000 shinobi esta vez? Los ojos de Dan Shimura eran oscuros e indescifrables. No confiaba en que los clanes enviaran a su verdadero poder al campo de batalla. Lo haremos, dijo Hiruzen Sarutobi lentamente. Puede que no haya suficientes Jonin, pero nunca faltan Chunin ni Genin. Incluso si los hubiera, muchos shinobi civiles pueden cubrir las vacantes. Dan Shimura asintió. Estos clanes importantes valoran mucho sus armas y preservan su poder. Esperar que aporten Jonin es poco realista. Tras decir esto, suspiró. Los clanes Sarutobi y Shimura habían sido aliados cercanos desde el período Sengoku. Ambos eran ancianos líderes de sus respectivos clanes, por lo que comprendían bien la mentalidad de los clanes shinobi. Sin embargo, a diferencia de los demás altos funcionarios, Dan Shimura y Hiruzen Sarutobi también eran líderes de la aldea. Tenían que considerar tanto el pueblo como la guerra. Pensándolo bien, nunca hubo una verdadera reconciliación entre los clanes principales. ¿Qué clanes no guardaban rencor entre sí? La idea de Hashirama Senju de construir una aldea, olvidar el odio del pasado y permitir que la gente coexistiera pacíficamente era demasiado idealista. Por supuesto, cuando Hashirama Senju estaba vivo, cuando una sola persona podía suprimirlo todo, sus palabras se convertían en la voluntad del mundo ninja. Pero poco después de su muerte, estalló la Primera Guerra Mundial Shinobi. Aunque él creía en la paz, los shinobi del mundo creían en la fuerza. Mono, mira allí. Parece que ha llegado un clan. Koharu Utatane le dio una palmada en el hombro a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi salió de sus pensamientos y miró a lo lejos. Los shinobi Iga, vestidos con ropa sencilla y cabello largo, se acercaron lentamente. Al frente de ellos estaba Iga Sekij, quien caminaba hacia la entrada de la aldea con una cálida sonrisa. Han llegado 30 Jonin Iga, 50 Chunin y 100 Genin. Okage-sama, por favor, revíselos. Su voz rebosaba confianza, y en su rostro se reflejaba un rastro de orgullo. El clan Iga hizo honor a su reputación como uno de los grandes clanes, junto con los Senju y los Uchiha. Proporcionaron a estos shinobi sin dudarlo, aunque todos pertenecían a la rama secundaria de la familia. Aún así, constituía una fuerza formidable en el campo de batalla. Hiruzen Sarutobi asintió y sonrió a Iga Sekij. El clan Iga realmente hace honor a su reputación como un gran clan. Reunir a tantos shinobi en un solo día. No hace falta ninguna inspección. Confío en el clan Iga y confío en el jefe del clan, Sekij. Hiruzen Sarutobi sonrió. Iga Sekij asintió. Entendido. Luego se puso a un lado con las manos a la espalda. Poco después, llegaron los líderes de los demás clanes con sus shinobi. Como era de esperar, la predicción de Hiruzen Sarutobi fue correcta.
La mayoría de los clanes no podían aportar suficientes Jonin, así que lo compensaron con Genin. Todos se quejaron de su falta de fuerza y número. Todos comprendieron la verdadera razón. A pesar de ello, Hiruzen Sarutobi siguió sonriendo y asintió con aire tranquilizador. Está bien. Sé que todos han hecho lo mejor que han podido. La expresión de Dan Shimura permaneció inalterable, pero en su interior estaba furioso. Todos los clanes ocultaban su verdadera fuerza. Hiruzen Sarutobi frunció el ceño mientras observaba a los shinobi reunidos. ¿Dónde estaba el clan Uchiha? En el instante en que este pensamiento cruzó por su mente, el suelo comenzó a temblar ligeramente. Más de 1000 shinobi Uchiha marcharon en formación perfecta hacia la entrada de la aldea. Los líderes del clan se pusieron tensos. Al ver la cantidad de shinobi Uchiha, sus expresiones cambiaron. ¿Acaso el clan Uchiha había enviado a todas sus fuerzas? Hiruzen Sarutobi se quedó atónito al principio, luego rebosante de alegría. Incluso Dan Shimura no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa e incredulidad. ¿Acaso los Uchiha estaban locos? Okage-sama. Uchiha Ryun levantó la mano en señal de saludo. Hoy, ninguno de los demás ancianos Uchiha ni el jefe del clan habían venido. Solo Uchiha Ryun dirigía las tropas. Ryun, ¿estás aquí? ¿Qué es esto? Hiruzen Sarutobi primero se mostró encantado, luego frunció el ceño mientras señalaba al shinobi Uchiha. Uchiha Ryun se dio cuenta de que debía ser formal, así que retrocedió 2 pasos e hizo una reverencia. Uchiha Ryun trae consigo 200 Jonin Uchiha, 300 Chunin y 500 Genin. Todo el clan se ha movilizado para proteger la aldea y defender la nación. Resistiremos a los perros de arena. La voz de Uchiha Ryun era fuerte y penetrante. Los clanes circundantes quedaron atónitos. ¿Era realmente el Uchiha que conocían? Estaban comprometiendo toda la fuerza de su clan para luchar por la aldea. Hiruzen Sarutobi percibió la sinceridad de Uchiha Ryun. Observó al shinobi Uchiha y luego volvió a mirar a Uchiha Ryun. Gracias por el apoyo incondicional del clan Uchiha. Dicho esto, se dispuso a hacer una reverencia. Uchiha Ryun no se atrevió a aceptarla y rápidamente dio un paso al frente, pero Hiruzen Sarutobi le hizo un gesto para que se alejara y se inclinó ante el shinobi Uchiha. Eres el Uchiha de Konoha. Lo fuiste en el pasado y lo serás en el futuro. Tus contribuciones son reconocidas por mí y por todos los aldeanos. Como Hokage, yo, Hiruzen Sarutobi, te agradezco tu sacrificio. Hiruzen Sarutobi hizo una profunda reverencia ante el Uchiha. Los miembros del clan Uchiha se conmovieron visiblemente. Se arrodillaron sobre una rodilla. Por la aldea, por la gente, es un honor para nosotros. Incluso Dan Shimura sintió que le hervía la sangre. Su opinión sobre el clan Uchiha comenzó a cambiar. Mientras tanto, Iga Sekig, quien antes se había mostrado tan orgulloso, ahora parecía incómodo. Sin importar las acciones pasadas de los Uchiha, esta vez estaban comprometiendo a todo su clan a luchar por la aldea. Este nivel de determinación no tenía parangón en ningún otro clan. Tras esta guerra, independientemente del resultado, el clan Uchiha se convertiría en el clan modelo de Konoha. Los ojos de Nara Lumin se iluminaron al ver esto. Admiraba a Uchiha Ryun y al clan Uchiha. Ni siquiera él se atrevería a tomar una decisión tan audaz. Tsunade no estaba presente, de lo contrario se habría conmovido profundamente. Debido a la propuesta de los ninjas médicos, se le había asignado la gestión de los ninjas médicos de la aldea y serviría como jefa del cuerpo médico durante la guerra, sin participar en combate directo. Las tropas Senju se mantuvieron al margen, observando a Uchiha Ryun y al clan Uchiha con sentimientos encontrados. El cambio en el liderazgo realmente alteró el espíritu del clan. El actual clan Uchiha les infundió un sentimiento de unidad y responsabilidad. El tercer Hokage pareció satisfecho y le dio una palmadita en el hombro a Uchiha Ryun. Sonrió levemente y luego le dirigió a Dan Shimura una mirada significativa. Dan Shimura lo entendió. Hiruzen Sarutobi le decía que consultara más con Uchiha Ryun durante esta misión. Estaba allí para ayudar. Dan Shimura lo sabía perfectamente. Miró a Uchiha Ryun y forzó lo que creyó que era una sonrisa amistosa. Uchiha Ryun le devolvió la sonrisa. Una vez reunidos todos los clanes ninja, Hiruzen Sarutobi pronunció un discurso previo a la batalla, apasionado y conmovedor, que llenó a todos de fervor. Cuando terminó, llamó a Dan Shimura para que se adelantara y hablara. Dan Shimura no tenía mucha habilidad para hablar en público, así que solo pronunció unas pocas palabras formales antes de concluir. Todos comprendían su personalidad y aún así le mostraron su apoyo con aplausos. Finalmente, ocurrió algo inesperado.
Hiruzen saludó y anunció repentinamente. Todos, con casi 8000 shinobi reunidos, esta no es una fuerza pequeña. Por lo tanto, he decidido nombrar temporalmente a 2 subcomandantes, Uchiha Ryun y Nara Lumin. Uchiha Ryun estaba atónito. Anteriormente, se había acordado que ayudaría a Dan Shimura a lograr sus objetivos, así que ¿por qué ahora lo ponían en el centro de atención? Dan Shimura permaneció en silencio, pero no tenía objeciones. Todo el clan Uchiha se unía a la batalla con todas sus fuerzas. ¿Cómo podría oponerse? Además, como comandante supremo, independientemente del resultado de la batalla, él sería quien obtendría mayores beneficios. Uchiha Ryun / Nara Lumin, obedecemos. Los dos se arrodillaron inmediatamente sobre una rodilla para aceptar las órdenes. Los demás clanes reaccionaron de forma diferente. El clan Iga frunció el ceño. Siendo ellos también usuarios de jutsus oculares, ¿por qué los Uchiha tenían un subcomandante mientras que ellos no? Se negaban a creer que Uchiha Ryun hubiera sido el comandante en la anterior campaña del País de la Lluvia. Las fuerzas Senju, sin embargo, suspiraron aliviadas, intercambiando miradas con sus compañeros de clan, con sonrisas en sus rostros. Esta batalla sería mucho más fácil ahora. El trío Inoshika CH también estaba entusiasmado. Dado que Nara Lumin era uno de los suyos, esto significaba que también podrían beneficiarse de su posición. Ahora, en marcha. Guerreros de Konoha, repelan a Tsunagakure y aplasten sus ambiciones. Dan Shimura alzó la mano y gritó. Las tropas salieron entonces de la aldea de forma ordenada, dirigiéndose hacia el suroeste. El campo de batalla esta vez se encontraba en la Tierra de los Ríos, también llamada Tierra de los Arroyos. Es probable que Tsunagakure ya hubiera ocupado partes de la Tierra de los Ríos. Después de todo, Tsunagakure era una de las 5 grandes aldeas shinobi, mientras que la Tierra de los Ríos era simplemente un país pequeño. Por muy débil que fuera Tsunagakure entre las 5 grandes naciones, su fuerza seguía superando con creces la de un país menor. Ahora bien, la pregunta era si ya habían entrado en territorio de Konoha. De ser así, ¿dónde tenderían emboscadas? ¿Dónde atacarían? Por la noche, Dan estaba sumido en sus pensamientos cuando Uchiha Ryun se acercó. Dan-sama. Dan Shimura se giró sorprendido y vio a Uchiha Ryun. Asintió. Ryun, habla con libertad. No hay necesidad de formalidades. Estas palabras eran mera cortesía. Solo un necio las tomaría en serio. Dan-sama, creo que el enemigo ya ha entrado en nuestras fronteras. Señaló las zonas de Kikisan, Tamayama, Akuki y Tsuga en el mapa. ¿Ah, sí? ¿Qué te hace decir eso? Dan Shimura se interesó y miró a Uchiha Ryun. Uchiha Ryun no perdió tiempo. Señaló el mapa. Kikisan y Tamayama. Podrían estar estacionadas tropas de emboscada en estas 2 montañas. Una vez que nuestro ejército pase, podrían caer rocas y shurikens desde arriba. Esa es una posibilidad. Akuki y Tsuga aún están dentro de nuestras fronteras. Técnicamente, están dentro de nuestro territorio. Tsunagakure planeó esta invasión con antelación, mientras que nosotros llevamos 2 o 3 días de retraso. En esos 2 o 3 días, tuvieron tiempo suficiente para entrar en nuestro territorio desde el País del Viento. El mensajero que informó anteriormente provenía de la capital del País del Fuego, no de Akuki ni de Tsuga. Esto significa que esas zonas ya han sido ocupadas, o que Tsunagakure ha cortado sus canales de comunicación, impidiendo que la información salga. Por lo tanto, se puede concluir que Tsunagakure ya ha entrado en nuestro territorio. Además, han tendido trampas en Akuki y Tsuga. El razonamiento de Uchiha Ryun era claro y lógico. Había analizado la situación minuciosamente, e incluso Gans no pudo evitar admirarlo. Bien. Continúa. Si fueras tú, ¿cómo lucharías? Dan Shimura reconoció las capacidades de Uchiha Ryun y estuvo dispuesto a escuchar sus sugerencias. Batalla abierta en Akuki-Tsuga, cruce secreto en Shitian. Uchiha Ryun sonrió y señaló Shitian, una ubicación. Explícalo con detalle. Los ojos de Dan Shimura brillaron mientras esperaba a los demás. En apariencia, enviaremos tropas a luchar en Akuki y Tsuga, lideradas por Dan-sama. Solo defenderemos, no atacaremos. Gracias a nuestros recursos superiores y la ventaja del terreno, nuestros suministros serán inagotables, mientras que los senderos de montaña del enemigo son traicioneros y sus líneas de suministro extensas. Pronto se quedarán sin recursos. Esa será nuestra primera victoria. En secreto, guiaré al clan Uchiha para que se desvíe por Shitian y ascienda al monte Daigo, cortando así sus líneas de suministro. Una vez logrado esto, lanzaré una bengala y luego un ataque sorpresa por la retaguardia contra las fuerzas de Tsunagakure estacionadas en Kikisan y Tamayama.
En ese momento, Dan-sama dirigirá a todo el ejército para unirse a la batalla simultáneamente en ambas montañas. De esta forma, podremos aniquilar por completo a los perros de arena. Las bajas serán mínimas. Los shinobi bajo el mando de Dan-sama no sufrirán prácticamente ninguna pérdida. En cuanto a nosotros, los Uchiha, dependerá de la velocidad de Dan-sama. Sonrió Uchiha Ryun. Dan Shimura miró fijamente a Uchiha Ryun. Este hombre le estaba entregando un logro tan importante, al tiempo que le confiaba su vida. Jamás esperó que Uchiha Ryun confiara tanto en él. Quizás el clan Uchiha no era como su maestro lo había descrito. Mientras sus pensamientos bullían en su mente, habló. No te preocupes, Ryun. Procederemos como has sugerido. En cuanto se encienda la bengala, nuestro ejército cargará. Llegaremos en 10 minutos como máximo. Dijo Dan Shimura con seriedad. En ese momento, necesitaba ese logro, y la estrategia que Uchiha Ryun propuso resultaría en mínimas bajas y grandes beneficios. ¿Cómo podría negarse? Si se tratara del dance mayor, Uchiha Ryun no habría confiado en él. Pero el dance actual, que acababa de asumir el liderazgo de Konoha tras Tobirama Senju, seguía siendo un joven apasionado. Aunque algo radical, era un joven ambicioso. Ah, una cosa más, Dan-sama. Las entradas a Akuki-Ichiga podrían estar equipadas con explosivos. Que las tropas envíen clones de sombra por delante. Será más seguro. Dicho esto, Uchiha Ryun reunió a los shinobi Uchiha y partió con ellos. Nara Lumin quiso seguirlo, pero Uchiha Ryun negó con la cabeza. Necesitamos a alguien inteligente que se encargue de esto, Lumin. ¿Entiendes? Entonces, Uchiha Ryun y los shinobi Uchiha, vestidos de negro, aprovecharon la noche para desviarse hacia Shitian. Dan Shimura ordenó a la fuerza principal que acampara y esperara hasta el amanecer para avanzar. Al mismo tiempo, miró a Shitian y pensó. Ryun, si esto sale bien, cuando regresemos a la aldea, brindaré contigo. Uchiha Ryun bostezó, y un shinobi cercano dijo rápidamente. Sexto anciano, abrígate. La noche es fría, no debes resfriarte. Estoy bien. Probablemente alguien esté pensando en mí, rió Uchiha Ryun. De repente, se giró para encarar al shinobi Uchiha. Esta operación es la más peligrosa, pero si tiene éxito, la recompensa será enorme. La aldea recordará nuestra contribución. De ahora en adelante, el clan Uchiha será un clan de honor. Haré todo lo posible por garantizar la seguridad de todos, pero no puedo asegurar que no haya bajas. Si alguien teme a la muerte, puede regresar ahora mismo con las fuerzas de Dan-sama. Allí casi no hay peligro. Sus palabras resonaron en los oídos de todos los shinobi Uchiha. Los shinobi Uchiha activaron su Sharingan. Sexto anciano, no tememos a la muerte. Solo tememos morir sin sentido. Ahora que sabemos lo importante que es esta misión, ¿qué hay que temer? Todos asintieron. Bajo la luz de la luna, Uchiha Ryun miró a los 1000 shinobi Uchiha y sonrió. Bien. Entonces yo, Uchiha Ryun, les prometo esto. Cuando llegue el momento, cargaré al frente. Si llega a la muerte, moriré antes que cualquiera de ustedes. Con eso, el grupo entró en Shitian. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.